Sean todos bienvenidos a nuestro servicio de Escuela Bíblica Virtual. En esta ocasión vamos a estar tratando un interesante tema, amén, referente al Evangelio de Juan, el capítulo 1, versículo 29 en adelante. Le damos la bienvenida a todos nuevamente, amén, esperando que se encuentren perfectamente bien, disfrutando de buena salud conforme a la voluntad del Señor. Alabado sea su nombre. El servicio de esta noche se está impartiendo hoy miércoles debido a cambios en nuestros programas en la congregación local. Amén. Ya que el martes estuvimos ocupados en otros asuntos que esta semana es un poquito complicada. Amén. Debido a la celebración del Día de Acción de Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Bienvenido a todos los hermanos de la Iglesia de Dios Pentecostal. Amén, de la 36, como también a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de Facebook de diferentes partes y diferentes localidades y diferentes congregaciones. Un saludo especial en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Y hoy vamos a compartir la lección número 8, Jesús el Cordero de Dios. Jesús el Cordero de Dios. Tiene un significado muy especial. Y por lo tanto, le pedimos que tengan su Biblia abierta para ir comparando juntamente con nosotros todo cuanto vamos leyendo. Nuestra hermana Luz Elenia Rivera, nuestra superintendenta de Escuela Bíblica, un saludo muy especial, al igual que su esposo Rafael Rivera, nuestro copastor, y a los pastores Marrero, amén, Ángel Marrero y Marta Marrero, un saludo muy cariñoso. A Nelson Ramírez, amén, y su querida esposa, también le damos un glorioso saludo, ya que son personas clave en las congregaciones que nos han ayudado a través de estos medios electrónicos a poder llegar a todos ustedes con el mensaje de la palabra del Señor. Agradecido inmensamente, y creo que esta semana es una semana en que todos tenemos que darle gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha ido dando. Hay muchas personas tal vez piensen y que vamos a darle gracias a Dios. Amén. Prácticamente ya faltan 2 días. Este jueves es el Día de Acción de Gracia y tenemos que ir recordando que tenemos que tener una disposición de agradecimiento al Señor. Respiramos, estamos en salud, Dios nos ha bendecido, nos ha preservado en este tiempo de crisis, amén, nos ha dado felicidad y nosotros estamos más que complacidos por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Dios. Amén. Aún en medio de las presentes circunstancias, Dios ha estado grandemente y Dios se ha manifestado poderosamente sobre cada uno de nosotros y se ha manifestado el brazo de Dios de forma poderosa sobre su iglesia, y por eso damos la gracia al Señor. Se ha manifestado el brazo de Dios sobre este país tan maravilloso, amén, que todos esperaban grandes convulsiones por las presentes elecciones, pero gracias al Señor no va a haber grandes efectos, amén, simplemente un poquito de nerviosismo, un poquito de preocupación, algunos llorarán, otros se alegrarán, pero así es la fiesta de la democracia. Amén. Y siempre comenzamos con una renovación y una acción de gracia al Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre. Bueno, el tema de esta lección es Jesús, el Cordero de Dios, y el texto principal lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 29, el testimonio de Juan el Bautista, el cual nos dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Santo el nombre del Señor. Juan el Bautista inició su ministerio por el año 27 de la era cristiana, rompiendo el silencio profético de más de 400 años, conocido como el período intertestamentario. La llegada de Juan había sido anunciada por los profetas, amén, y también su nacimiento fue anunciado por un ángel del Señor. Dijo el ángel del Señor cuando anunció el nacimiento de Juan el Bautista que éste sería grande delante de Dios. Pero sin embargo no sería el Mesías, sino que él era la voz que anunciaba, amén, la llegada del Mesías conforme a Isaías 43. Vino pues como un precursor de Cristo, portando un mensaje enérgico de parte de Dios para toda la nación de Israel. Juan se presentó como un profeta, o sea, un nabí, un mensajero de Dios con una misión muy especial.
revelarle al mundo quién sería el Cristo, el Hijo de Dios. Juan, por supuesto que no conocía al Cristo, pero se le había revelado mediante una señal de parte de Dios, él lo iba a distinguir y fue enviado a bautizar para que lo identificara. Cuando viera el Espíritu Santo descender sobre un varón, amén, en forma corporal como de paloma, Juan tendría que saber que se trataba precisamente del Mesías y del Cristo. Esto lo informa. Ese testimonio lo encontramos en 1 Juan capítulo 1, versículos 31 y 34. A este varón sobre el cual reposó el Espíritu Santo, Juan identificó como el Cordero de Dios que venía a este mundo a quitar los pecados de la humanidad, dando Juan testimonio de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, tan anunciado por los profetas. En el estudio de hoy, por lo tanto, veremos el significado de esta proclamación de Juan el Bautista a Cristo como el Cordero de Dios, a la luz del significado de los sacrificios expiatorios que encontramos en el Antiguo Testamento. Veamos primero cuál es el testimonio de Juan el Bautista y luego pasaremos a analizar este tema, amén, conforme aparece en el Antiguo Testamento para ver el significado de este sacrificio que Juan está presentando. El testimonio de Juan comenzamos a verlo en el versículo 19. Si buscan con nosotros el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 19, que invito a todos que lo busquen, amén, para ir leyendo, amén, y analizando estas escrituras, porque así aprendemos la palabra del Señor. En Juan 1:19 dice, este es el testimonio de Juan el Bautista. Hay que admirar el testimonio de Juan el Bautista respecto a la persona de Jesucristo. Juan vino para ser testigo, del griego martus, es decir, para ser testigo de la luz, a fin de que nosotros creyéramos en ella. ¿Cuál fue el testimonio de Juan el Bautista? ¿Cuál es el impacto de ese testimonio y cuáles circunstancias Juan el Bautista nos brinda su testimonio, que está registrado en el primer capítulo del Evangelio según San Juan? Uno es Juan el Bautista y otro es Juan el Evangelista o Juan el discípulo amado, el autor del Evangelio que lleva su nombre. Dice la palabra en el versículo 19, nos aclara las circunstancias en que Juan da este testimonio acerca de Cristo. Nos dice, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntase, ¿tú quién eres? Esa fue la pregunta. Tal vez esa pregunta parece un poquito, diríamos, con falta de cortesía, porque a alguien que le pregunte, ¿tú quién eres? Lo va a interpretar lógicamente como alguna pregunta con poco tacto, con poca delicadeza, que podría ser ofensiva en el tono en que se presenta. Lógicamente que esta comitiva de Jerusalén que fue enviada a Juan no iba en buenos términos. En la conversación con Juan vamos a ver que realmente ellos fueron en una actitud, amén, de controversia con Juan y por lo tanto no fueron con mucha diplomacia ni fueron con muchos halagos, porque no tenían tanta consideración a Juan, sino que habían fuerte disputa de este grupo que fue a visitar a Juan y este gran predicador. En este texto se describe que esta fue la ocasión. Amén. Cuando dice el término de los judíos, amén, cuando los judíos enviaron de Jerusalén, este término de los judíos que aparece en el versículo 19 que estamos leyendo, aparece en el 9:22 que vamos a leer más adelante, aparece en el Evangelio de Juan 121 veces. Los judíos. Pero este término los judíos no se refiere a todos los judíos en general, sino que se está refiriendo a un grupo particular. Se está refiriendo a los líderes religiosos de Jerusalén y los cuales confrontaron no solamente a Juan, sino también confrontaron al Señor Jesucristo durante todo el tiempo del ministerio terrenal. Así que ahí comenzamos con las controversias, amén, de estos grupos religiosos de Jerusalén con Juan el Bautista, y en esta ocasión es que Juan presenta su testimonio. El verso 20, cuando le preguntaron a Juan, ¿tú quién eres? Juan dice, confesó y no negó, sino que confesó y dijo,
yo no soy el Cristo. Lógicamente, ante la pregunta astuta y directa de los judíos, ¿tú quién eres? Juan el Bautista también contestó de forma directa y dijo, yo no soy el Cristo. Juan rechazó la insinuación de que él pudiera ser el Cristo, puesto que no lo era, sino que fue enviado a señalar al Cristo, al Mesías, al Hijo de Dios. Los judíos continuaron asediando a Juan con sus preguntas. No se conformaron con las primeras respuestas de Juan. Estos, sin la menor duda, tenían preguntas preparadas de antemano ante cualquier otra posibilidad que se hubiese presentado. En el verso 21 leemos y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? El profeta como si fuese en forma de título. Amén, en mayúscula. ¿Eres tú el profeta? Como un título. Y respondió, no lo soy. Los judíos habían asociado a Juan primeramente con Cristo, con el Mesías. Amén. Y por eso Juan denegó. Tan pronto le dijeron, ¿quién eres tú? Juan entendió la pregunta. Amén. Y al entender la pregunta, él confiesa y niega directamente que no era el Mesías. Pero siguen indagando, profundizando más este singular personaje que se presentaba por los desiertos de Judea, bautizando y haciendo un llamado tenaz al arrepentimiento. Le pregunta, ¿eres tú acaso Elías? Ya que no es el Mesías, ¿eres tú acaso Elías? ¿O eres el profeta, aquel profeta famoso que dice la profecía? Amén, específicamente de Elías en Malaquías 4, capítulo 4, versos 5 y 6, el profeta Malaquías está informando que Elías vendría antes del día del Señor y por lo tanto se esperaba la venida de Elías antes que llegara el día del Señor. Juan tuvo el cuidado de negar que no era Elías, pues no vino para atraer la atención sobre sí mismo, a brillar por cuenta propia. Y muchos tal vez dicen en este pasaje hay contradicción, porque en este momento Juan dice que no es Elías. Tenemos que ver la circunstancia. Estamos viendo, amén, una disputa de Juan con los judíos que comienzan a indagarle acerca de quién es este, cuál es su autoridad. Y Juan simplemente entiende que no es el momento de brillar por sí mismo, no es el momento de atraer la atención sobre sí mismo, sino sobre la misión que él estaba llamado, que fue enviado a realizar. ¿Y cuál fue esa misión? Amén. Esta misión era señalar a Jesucristo, señalar al Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús señaló que estas profecías de Malaquías capítulo 4 versos 5 y 6 que señalan que Elías tenía que venir antes del Mesías, dijo Cristo que esta profecía se cumplió particularmente Juan el Bautista, ya que Juan el Bautista ministró, amén, y ministró con el poder y con el espíritu de Elías, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 11 versos 13 y 14. Al no ser tampoco Elías, continúa el interrogatorio y le preguntan, ¿eres tú el profeta? O sea, con el profeta con un énfasis particular, no cualquier profeta, sino el profeta que habló de Deuteronomio 18, 15 y 19, que dice, levantaré otro profeta, Nabí, del pueblo al igual que Moisés. O está hablando de un famoso profeta que vendría también delante del Señor. Y en Malaquías 3:1 declara que enviará su mensajero, un profeta que va a preparar el camino del Señor. Por lo cuanto, basándose en estos textos, los judíos asociaban a Juan el Bautista con este peculiar profeta de parte de Dios que había prometido enviar a su debido tiempo. Y esas posibilidades Juan una tras otra fue negándola porque su intención no era brillar por sí mismo, su intención era entronizar a nuestro Señor Jesucristo, no él mismo, sino al Señor Jesucristo. Ante la negación de Juan, los judíos continuaron aún asediándolo y volvieron a preguntarle y le dijeron en el versículo 22, pues ¿quién eres para que podamos responder a los que nos enviaron? ¿Qué dices tú de ti mismo? Como ya entendimos, los líderes religiosos en realidad no querían saber quién era Juan el Bautista. No le estaban preguntando su origen biológico. Por ejemplo, Juan ben Zacarías, Juan hijo de Zacarías, Juan hijo de Elizabeth.
porque esta pregunta se formulan lógicamente en un contexto distinto, queriendo saber cuáles eran sus credenciales como profeta o cuál era su background para saber si podían o no creer en él y creer en lo que él estaba haciendo. ¿Cuál era su autoridad como profeta? ¿Qué dices de tu autoridad? Defiéndete, Juan. Amén. Para que nosotros podamos creer en ti y para que nosotros quitemos de nuestra mente, amén, esos prejuicios que se habían levantado en contra tuya, puesto que los líderes religiosos insistentemente estaban rechazando el mensaje de Juan el Bautista y tenían en poco a este profeta que venía de parte de Dios. Juan les responde, citando a Isaías 43, que dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Es decir, Juan se presenta a sí mismo como un heraldo de Dios que anunciaba la llegada del Mesías. ¿Cuál era el interés de estos judíos en Juan? ¿Por qué asediaban a Juan de tal manera? ¿Por qué atacaban a Juan constantemente? ¿Por qué eran contrarios al mensaje de Juan? Juan no representaba los intereses del templo, ni tampoco representaba al Sanedrín. El Sanedrín es el concilio de judíos que administra los recursos del templo y que prácticamente administra toda la ciudad de Jerusalén porque estaba bajo el auspicio del Sanedrín. Amén. Por esto los grupos religiosos que disputaban el control del Sanedrín, los fariseos, los saduceos, los herodianos, etcétera, se sintieron amenazados y enviaron a esta delegación a cuestionar la autoridad de Juan. Así lo demostraron ante el éxito que Juan tenía en su ministerio y así nos damos cuenta ante la primera pregunta que sale de sus labios. ¿Tú quién eres? Es lógicamente es una actitud no muy agradable que se presenta esta pregunta. Juan declaró que su venida, su verdadera misión, no era enseñar costumbres judías, no era tampoco enseñar tradiciones con respecto al templo judío, no era enseñar religión, no estaba de acuerdo con ninguno de estos grupos religiosos o sectas judías que se disputaban el control de Jerusalén. Juan solo estaba interesado en empoderar al Señor Jesucristo, no a ninguno de estos grupos que vivían vidas llenas de lujo y ostentación, siendo amigos de los gobernantes de Roma. Ni tampoco Juan buscaba empoderarse a sí mismo, sino solo a Cristo. Y este era la misión de Juan el Bautista. Alabado el nombre del Señor. Vemos que continuaron las controversias con los líderes religiosos. Y en Juan 1, 24 en adelante leemos lo siguiente. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. O sea, ¿de quiénes eran? No eran de los saduceos, porque tal vez eran grupos más incrédulos, amén, o que tal vez eran grupos que tenían mayor grado de ostentación, pero este grupo, los fariseos, es algo importante. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si no eres el Cristo ni Elías del profeta? O sea, tú no estás calificado para estar predicando. Tú no estás calificado para estar bautizando al pueblo al arrepentimiento ni haciendo ese llamado arrepentimiento. Juan se reveló a sí mismo, amén, a los líderes religiosos, a los fariseos, se reveló como aquella voz que clama en el desierto, aquella voz profética que Isaías 43 estaba señalando y que venía a preparar el camino del Señor. Pero, ¿qué hicieron ellos? Recibieron las palabras de Juan con incredulidad y escepticismo. Esta era la cuestión. Si Juan no era el Cristo, si Juan no era Elías, si Juan tampoco era el profeta, ¿con qué autoridad Juan andaba bautizando? ¿Con qué autoridad Juan estaba causando tanto revuelo en todo Israel, acusando de superficiales a estos grupos religiosos judíos? Amén. Y aún al propio Herodes comenzó a acusarle por sus actos de inmoralidad. ¿Con qué autoridad Juan realizaba esto? Si no era ningún personaje importante, ningún profeta, entonces ellos no entendían por qué escuchar su mensaje. Amén. Y tampoco continuar y tampoco, amén, por qué cambiar sus vidas, sino que podían continuar con sus vidas superficiales y llenas de lujos y llenas de ostentación.
El propio Cristo dijo de Juan a aquellos que cuestionaban su autoridad, y lo encontramos en Lucas capítulo 7, verso 25 al 28. ¿Qué saliste a ver al desierto? ¿Acaso saliste a ver una caña sacudida por el viento? Es decir, algo débil, frágil, un profeta sin autoridad de parte de Dios. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? No era así. Juan no se ajustaba a esta descripción. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto con vestiduras delicadas? Igual que ustedes, para más decirlo. He aquí que los que tienen vestidura delicada y viven en deleites, igual que ustedes, que se llaman religiosos, que dirigen el Sanedrín, dirigen el pueblo, que están complotados, amén, viven de acuerdo con los gobernantes de Roma y sin embargo están predicando una aparente religiosidad, viviendo en deleites y viviendo en placeres en la Palestina del Imperio Romano, una Palestina próspera y llena de ostentación. Si saliste a ver una caña sacudida por el viento, no la van a encontrar, porque Juan el Bautista es un profeta sobre el cual se mueve la mano de Dios de forma poderosa y que cuenta con la autoridad de Dios. Si saliste al desierto a ver a un profeta con vestido delicado, también están equivocados, porque los profetas con vestido delicado, los sacerdotes que viven en lujo y ostentación, viven en deleite, se encuentran en los palacios de los reyes, que estaban ahí con Herodes, aplaudiendo a Herodes en todo lo que Herodes hacía y decía, amén, y poniendo la cara a un lado cuando el rey Herodes cometía su inmoralidad. Solamente Juan el Bautista fue capaz de decirle a Herodes: es pecado lo que tú estás haciendo. Y por eso Juan el Bautista, lógicamente, tuvo problemas con el rey Herodes. Y sigue Cristo diciendo: ¿mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Pues si saliste a ver a un profeta, yo les digo que más que un profeta es Juan el Bautista. Y sigue Cristo diciendo: este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Eso está citando lógicamente a Isaías 43 al 5. Os digo, dice Cristo, que entre los nacidos de mujer, amén, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si saliste a ver a un profeta al desierto, más que un profeta, amén, este es el más grande de los profetas nacidos de mujer. El rechazo al mensaje de Juan el Bautista demuestra la falsa religiosidad de estos grupos judíos, los fariseos, igual que los saduceos, por supuesto, que no podían interiorizar el mensaje de Dios, ni podían responder al llamado que Juan le hacía a toda su audiencia que acudía a él a escuchar su mensaje en el río Jordán. Los fariseos pertenecían a una secta religiosa que se consideraban superiores a otros grupos religiosos, porque aún ellos menospreciaban a los saduceos porque lo entendían que eran tal vez inferiores a ellos en cuanto a espiritualidad, en cuanto a entrega, en cuanto a celo y en cuanto a consagración. Los fariseos se consideraban a sí mismos como la máxima autoridad en conocimiento de las Escrituras, como lo máximo en santificación, y tenía un concepto muy grande por el conocimiento y por la consagración, y tal vez miraban bajo sus hombros a otros grupos religiosos. No podían aceptar, los fariseos, no podían aceptar bajo ninguna premisa, bajo ninguna circunstancia, que un predicador del desierto sin clase, porque Juan no tenía clase, no vestía con vestidura delicada, Juan no se alimentaba adecuadamente. Amén. Juan no estaba cubierto con pelo de camello y andaba por los desiertos y simplemente se alimentaba de insectos. Amén. Y miel silvestre, como lo dice las Escrituras. Y este profeta sin clase que predicaba por el desierto, que bajo ninguna circunstancia hubiese podido, aunque lo quisiera, pertenecer a ese grupo religioso de los fariseos, ni tampoco los saduceos lo iban a admitir en ese grupo religioso, porque simplemente no encajaba.
porque ellos se habían devuelto a una vida de lujos y ostentaciones y a una religiosidad superficial, y por lo tanto Juan no encajaba en estos grupos y lo miraban con desprecio y no entendían cómo este profeta podía tener mayor conocimiento sobre el Mesías que ellos, que entendían ellos que dominaban a la perfección las escrituras del Antiguo Testamento. Cómo este profeta, amén, profeta pequeñito, amén, iba a tener más conocimiento que nosotros, pensaron los fariseos. Ante el interrogatorio de los fariseos que cuestionaban con qué autoridad Juan bautizaba, él le contestó: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, versos 26 y 27. De esta manera, Juan le estaba diciendo a estos fariseos que los conocimientos que ellos poseían respecto al Mesías eran tan pobres que no podían darse cuenta de que el Mesías ya había llegado y que estaba dentro de ellos, que ellos eran tan ciegos que no pudieron reconocer al Mesías a pesar de que el Mesías vivía juntamente con ellos. Después que la comitiva enviada desde Jerusalén, amén, se habían marchado, al siguiente día Juan alzó sus ojos y vio a Jesús que venía hacia él. Entonces Juan, lleno de profunda emoción, exclamó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál es el origen de este título? ¿Qué significado tiene? ¿Cómo está asociado con el Mesías? ¿Por qué Juan dice: este es el Cordero de Dios? Estas preguntas definitivamente captan nuestra atención y merecen una respuesta que sea contundente, basada en las Escrituras. ¿Por qué el Cordero? Se puede explicar en varios sentidos. Primero, si tomamos esta expresión, he aquí el Cordero de Dios, vamos a ver en ella una metáfora que establece una comparación directa de Cristo con un cordero. Un cordero es un animal limpio según la ley. ¿Y con qué propósito establece esta comparación si es una metáfora? Primero, para hacer referencia al carácter manso y humilde de Jesucristo, señalando que Cristo es como un cordero, amén, en cuanto a su mansedumbre y en cuanto a su humildad. Lo encontramos en Mateo 11:29. En segundo lugar, hace referencia a Cristo como cordero, señalando su pureza y señalando la inocencia de Cristo, ya que con el cordero representaba a los animales puros de la ley, amén, y Cristo tenía una perfección absoluta en él, ya que Cristo fue engendrado sin pecado, no conoció pecado alguno durante todos sus días sobre la tierra, y por lo tanto Cristo representa a este cordero puro e inocente que va a tomar el lugar de nosotros, amén, en el sacrificio que Dios estaba demandando. Esto es como metáfora que presenta a Cristo como si fuese un cordero, pero también tiene un sentido mucho más profundo que una metáfora, y hablamos de un sentido profético o un sentido tipológico, amén, tomado del Antiguo Testamento. En ese sentido tipológico podemos ver a Cristo tipificado en el Cordero Pascual del Éxodo o la salida de Egipto, por cuya sangre fueron librados los primogénitos de los hijos hebreos. Y también bajo la ley, este cordero, amén, está tipificado, amén, por el cordero sacrificial, amén, de la expiación que se ofrecía por los pecados. Y por lo tanto, en estos dos actos encontramos a Cristo representando a toda la humanidad y a Cristo, amén, anunciando su misión a la cual venía a este mundo. Puesto que la muerte de Cristo es descrita en el Nuevo Testamento con vocablos relacionados a los sacrificios del Antiguo Testamento, aquí
entendemos la importancia de comprender el significado de los sacrificios realizados bajo la ley de Moisés, visto como tipos o símbolos que señalan el sacrificio perfecto, el de Cristo Jesús, como el Cordero de Dios. De esta forma, cuando Juan el Bautista llama a Jesús con este título, el Cordero de Dios, nos habla de su muerte en la cruz y que su sangre derramada nos limpiaría de todo pecado. Es decir, Juan estaba anunciando de manera anticipada el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado el nombre del Señor. Así que el anuncio de Juan en esta oración, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, nosotros podemos decir que tiene 5 elementos. Primer elemento, he aquí. Indica proclamación solemne, indica un anuncio profético de parte de Dios. Segundo elemento, el Cordero de Dios señala a la víctima inocente que tomó el lugar de nosotros en la cruz para cumplir de esta forma la justicia de Dios, que quita, y esta expresión que quita señala la eficacia de la obra de Cristo, no como la sangre de los machos cabrillos de los becerros del Antiguo Testamento, sino que la sangre de Cristo realmente quitaba los pecados de la humanidad. Y cuando nos habla de los pecados, está señalando la necesidad de la expiación, porque los pecados estorbaban la relación con Dios, y el pecado del hombre que nace en pecado y es pecador por nacimiento desata sobre nosotros la ira, la justa ira de Dios sobre todos los hombres. Y cuando dice del mundo, indica la extensión universal de la expiación obrada por Cristo en la cruz del Calvario. Así que tenemos mucho que hablar de esa sola frase, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Alabado el nombre del Señor. Las primeras 2 menciones de un sacrificio, ya que estamos hablando de un sacrificio, y cuando presenta a Cristo como el Cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, está hablando de un sacrificio, está hablando de una expiación para borrar los pecados de la humanidad, como si eso fuese posible. Bajo la ley, la persona que ofrecía el sacrificio, el oferente, se presentaba al altar, amén, del holocausto, amén, y en ese altar de bronce llevaba su cordero o llevaba su animal para ser sacrificado, y el sacerdote simplemente oraba, amén, por ese cordero, imponiendo sus manos para pasar los pecados del oferente al animal y así expiar los pecados de esa persona. Pero una vez al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Una vez al año, el día de la expiación, se hacía un sacrificio único por todo el pueblo. Pero aquí me está hablando de un sacrificio único, no por todo el pueblo, sino un sacrificio único por la humanidad. Y es el sacrificio de Cristo. Pero no un sacrificio que hay que hacerlo año tras año. No, es un sacrificio que se iba a hacer una vez y para siempre, y que cubriría con su sangre los pecados de toda la humanidad, los que nacieron antes de Cristo, los que nacieron durante el tiempo de Cristo, y nosotros que hemos nacido aún después de Cristo, pues poniendo nuestra vista en Cristo Jesús, también seríamos salvos por su sangre, por la sangre de Cristo, como dijo Juan en el capítulo 3, amén, verso 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todos aquellos que en él miren, que en él crean, amén, tengan vida eterna. Juan 3:6, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Las primeras 2 menciones de un sacrificio en la Biblia lo encontramos en Génesis capítulo 3. Primero como un acto de adoración, y como un acto de oración vemos la ofrenda que Abel le trajo a Dios. En Génesis 3:4 y dice, Abel trajo a Dios de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Dios con agrado la ofrenda de Abel, a Abel y esa ofrenda.
lo tomó de los primogénitos, de lo más seleccionado, los tomó de lo más gordo. Amén. Fue una ofrenda especial que le presentó a Dios. Y cuando hablamos de ofrenda, hablamos de un sacrificio que se le presenta a Dios. Y por lo tanto, Abel ya comenzó a expresar ese sacrificio a Dios. Amén. Como un acto de adoración, como un acto de acercamiento hacia el Señor. Segundo, lo encontramos como símbolo de expiación en las túnicas de pieles de Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Los sacrificios no fue un experimento tardío en la mente de Dios. No fue una decisión de último momento, ya que el pecado del hombre no tomó en nada por sorpresa a Dios. Los sacrificios fueron las demandas de un Dios justo ante el dilema humano del pecado. Muestran que Dios hizo provisión para el pecado del hombre de manera anticipada mucho antes que el hombre cayera de la gracia de él. Y por eso dice la Biblia, amén, amén, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para librarnos de la maldición de la ley. Pedro anuncia a los judíos que aunque por su ignorancia ellos habían sacrificado a Cristo, no obstante, sin darse cuenta, habían cumplido de esta forma el plan eterno de Dios, ya que Cristo fue entregado en sus manos por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, como declara Hechos capítulo 2, verso 23. Cristo fue anunciado como la simiente de la mujer en Génesis 3:15. Y por lo tanto, Cristo fue anunciado como el segundo Adán. Cristo fue anunciado, amén, anunciado como nuestro Redentor. Y como Redentor, por lo tanto, Cristo tenía que venir a derramar su sangre para redimirnos de nuestro pecado. En 1 de Pedro capítulo 1, verso 18 al 20, declara, sabiendo que fuisteis rescatados, y la palabra rescate es un pago que se hace para librarnos de aquel que nos tiene en opresión, que nos tiene atado, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como el cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo fue destinado como el cordero que quite el pecado del mundo. Cristo fue destinado como nuestro Redentor, que con su sangre nos iba a redimir de nuestros pecados. Cristo fue destinado como nuestro Salvador, amén, desde antes la fundación del mundo. El pecado del hombre no sorprendió a Dios. Los sacrificios no fue un acto de improvisación de parte de Dios. Todo estaba en el conocimiento anticipado de Dios, que también se llama la presencia de Dios, pero también se llama que Dios tiene una omnisciencia o un conocimiento absoluto de todas las cosas que iban a pasar. En Apocalipsis 13:8 leemos, vemos a Cristo como el Cordero que fue inmolado desde la fundación, desde el principio del mundo. Lógicamente que no fue degollado en el principio del mundo, sino que fue destinado para ser inmolado, y se presenta que su sacrificio no solamente cubre a aquellos que creen en él después de su muerte, sino que cubría también a aquellos que creyeron, amén, en ese tipo, en ese emblema que era simbolizado en los animales que se ofrecían bajo la ley de Moisés. Así como el Cordero de Pascua era seleccionado varios días antes de ser inmolado, conforme lo vemos en Éxodo capítulo 12, versos 3 y 6, de esta forma Cristo, como Cordero sin mancha ni contaminación, fue destinado desde antes la fundación del mundo, como lo dice en 1 de Pedro 1:20. Veamos también la expiación del Antiguo Testamento.
para entender un poquito cuál fue la obra de Cristo. Y para ver la expiación del Antiguo Testamento, debemos necesariamente comenzar con la primera Pascua judía de Éxodo 12:12. Y dice la palabra en Éxodo 12:12. Yo pasaré esta noche por toda la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de Egipto, desde los hombres hasta los ganados, y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Amén, dice la palabra. La sangre será vuestra señal en la casa donde moraréis. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo ante vosotros y no habrá entre vosotros plaga exterminadora cuando yo hiera el país de Egipto. Y esta es el primer simbología. Esa sangre, ese primer cordero pascual, amén, que iba a ser inmolado. La sangre tenía que estar en los dinteles de cada casa hebrea. Y cuando el ángel de la muerte pasase esa noche, cuando veía la sangre en la puerta, iba a pasar, iba a seguir de largo. Y por eso a la Pascua judía se llama Pesat, o sea, pasar más para allá. Y cuando nosotros estamos bañados con la sangre de Cristo, la muerte pasa de nosotros. La desgracia pasa de nosotros. La mala suerte pasa de nosotros. Aunque otros, amén, quieran tirarnos maldición sobre nosotros, no llegan, porque la sangre de Cristo, que nos limpia de pecado, nos cubre de todas las fuerzas del mal, amén, que puedan venir contra nosotros. Alabado el nombre del Señor. En Éxodo 12 nos dice que en el día 10 del mes de Abib del calendario religioso judío se separaba al cordero, un cordero sin mancha, puro, sin contaminación. Los sacerdotes examinaban cuidadosamente al cordero que iba a ser inmolado, que no tuviese defecto alguno, sus orejas, su cuerpo, sus pezuñas, sus paticas, amén, con su cola, un cordero que no tuviese, amén, ninguna mutilación en su cuerpo, y por lo tanto que no tuviese mancha alguna que lo hiciese indigno para el sacrificio. Como Cristo, que no tenía mancha alguna ni nada que lo haga indigno delante del Padre Celestial. El día 10 se separaba el cordero. El 14 se hacían los preparativos. Se inmolaba el cordero. Se colocaba la sangre en los postes y los dinteles de la casa. Amén. Y se asaba al cordero con pan sin levadura. Amén. Y hierbas amargas. El día 15, amén, en la noche, era en la cena, amén, se comía el cordero con panes sin levaduras y hierbas amargas. Y de esa forma, amén, con este primer rito se estaba anunciando, amén, el sacrificio de Cristo por todos nosotros. Por su carácter salvífico, la experiencia del Éxodo se convierte en la estructura o el modelo para comprender todos los sacrificios que vienen de parte de Dios y aun que se expresan debajo de la ley. Jesús es nuestra Pascua. Jesús es el Cordero perfecto. Jesús es el Cordero de Dios. Cuando Dios establece a la nación de Israel como pueblo suyo, como pueblo del pacto, allá en el monte Sinaí, amén, como el pueblo de la ley, como el objeto de dirigir la vida de santidad de este pueblo, Dios entonces da un código de leyes y también establece en ese código de leyes, leyes nacionales, leyes morales, leyes religiosas, y entre ese grupo de leyes están las leyes de los sacrificios, amén, Levítico, los sacrificios que están en Levíticos capítulo 1 hasta el capítulo 7. Los sacrificios fueron instituidos para enseñarle a la nación la manera que debían acercarse a Dios, un Dios justo, que no tolera el pecado, amén, y que no podía ninguna persona sin expiar sus pecados acercarse a Dios. Los sacrificios están mostrando el acceso a Dios. Los sacrificios, además de proveer un ritual de adoración,
Era una señal profética, eran tipos, eran símbolos que señalaban el sacrificio perfecto, el de Jesucristo como el Cordero de Dios. El propósito de los sacrificios expiatorios de la ley se cumplen en Cristo, el cual es el sacrificio adecuado presentado ante Dios. Su muerte es descrita como el precio del pecado. Segunda de Pedro 5:21. Aquel que nos conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los sacrificios, además de señales proféticas relativas a Cristo, sirvieron también para preparar al pueblo para la llegada de una nueva dispensación, de una nueva era, la era de la gracia, la cual se inaugura con la llegada del Mesías. La pregunta es, ¿hasta qué punto eran eficaces los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Procuraban en realidad el perdón y limpieza de pecado? ¿O eran simplemente símbolos de esa limpieza que se efectuaría con la muerte de Cristo? El libro de Hebreos capítulo 10, verso 1 al 4, nos habla de la imperfección de los sacrificios del Antiguo Testamento. Y nos dice de esta forma: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. O sea, la ley era un tipo. Amén. Era un tipo profético de algo que se iba a cumplir en el futuro. Y por eso dice, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan, es decir, al oferente. De otra manera, cesaría de ofrecerse. O sea, si los sacrificios son tan perfectos, animales y machos cabríos, dejarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, agrega el versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, no pueden limpiarnos del pecado, no pueden limpiarnos de mala conciencia. Simplemente eran tipos proféticos de aquel sacrificio perfecto que se haría en la cruz del Calvario y que todos estaban esperando llegar. Amén. Y que Juan en ese momento anuncia, por fin ha llegado. Este es el Cordero de Dios que va a quitar de forma definitiva los pecados del mundo. Necesidad de una expiación. La Biblia nos habla de que es necesaria una expiación. ¿Por qué es necesaria la expiación? Primero, por la santidad de Dios. Dios es recto, santo y requiere de nosotros una vida recta. Primera de Pedro 1:15. Sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mateo 5:48. Sé por tanto perfecto, así como vuestro Padre Celestial es perfecto, o sea, sin mancha, sin contaminación. Y Hebreos 12:14, que todos conocemos, seguid la paz para con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese Dios santo, ese Dios con esa naturaleza moral intachable, exigía que nosotros fuésemos santos. De esa forma se entiende que el pecado del hombre hacía separación entre el hombre y Dios, y que para acercarse a Dios es necesario expiar los pecados. Esa es la primera idea, la santidad de Dios. Por eso era necesario. ¿Por qué necesario? Porque Dios es justo. El pecado, que se llama en griego amartía, es una rebelión contra Dios, una transgresión de la ley, y la pena establecida para el pecado es la muerte. Y lo dice la Biblia en Génesis 2:17. Se lo dijo a Adán: el día que tú desobedezcas, ciertamente morirás. Amén. Y se lo dijo a Adán con respecto al primer mandamiento de no comer del árbol de la fruta del bien y del mal. Amén. El día que tú desobedezcas este mandamiento, ciertamente tú morirás. Habla de muerte espiritual. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y así lo establece. Y la justicia de Dios establecía, por lo tanto, que el pecador
que tenía un pecado sobre él, amén, que impedía, por lo tanto, acercarse a Dios, a ese Dios justo. Tercer elemento, por lo cual es necesaria la expiación, la ira de Dios. Las Escrituras muestran a un Dios airado contra el pecado, como ya vimos, y por lo tanto el sacrificio era el medio que la ley establecía para apaciguar, para calmar, para propiciar o ponerse en disposición favorable con Dios. Y por eso en el Antiguo Testamento encontramos a un Dios airado, a un Dios, amén, que solamente habla del brazo fuerte de Jehová, el brazo que consume, a un Dios que más que amor era fuego consumidor. Pero después del sacrificio perfecto hecho por Cristo en la cruz de Calvario, Dios se presenta como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios compasivo, amén, que da a su único Hijo por amor a toda la humanidad, porque ya el pecado, amén, es limpiado de forma definitiva y se apacigua la ira de Dios, se es propicia la ira de Dios. Y cuarto elemento, por lo cual es necesaria, amén, la expiación, la pecaminosidad del hombre. El hombre se hizo pecador por naturaleza, el pecado de Adán. Al pecar, Adán se separó inmediatamente de Dios. El pecado de Adán produjo un alejamiento de Dios. Y mediante la ofrenda de animales se cubre el pecado, es decir, se expía el pecado y se restablece la amistad con Dios. Por lo tanto, las ofrendas del Antiguo Testamento fueron establecidas como un medio para que el hombre que es pecador pudiera acercarse a Dios. Naturaleza de la expiación, ¿cuál es? Amén. Para poder entender el sacrificio de Cristo. Cada sacrificio animal en el Antiguo Testamento tenía las siguientes ideas principales. La idea de expiación. Primero, amén, del vocablo kapar, que significa cubrir, expiar, amén. Y por lo tanto, la expiación representa las túnicas de pieles con que Dios tapó al hombre del pecado después que estos vieron su desnudez. Expiar es tapar, amén. Redención es la segunda idea del sacrificio. Redención. La sangre del cordero, su vida era vista como el precio real, el rescate pagado para aquel que ha caído víctima del pecado. Y en 1 Corintios 6:20 dice la palabra, pues por precio habéis sido comprado. Y la redención es cuando aquel Gaal, que es el redentor, amén, se presenta y paga nuestra redención. Y el precio de la redención nuestra fue su propia sangre. Y por eso dice el apóstol Pablo, porque habéis sido comprado a precio de sangre. 1 Pedro 1:18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatado, o sea, rescatado es pagar el rescate de vuestra mala manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Cada sacrificio del Antiguo Testamento tiene como idea central número 3, propiciación. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento eran hechos para apaciguar la ira de Dios, que Dios estaba y Dios está enojado en contra del pecador. Cada sacrificio del Antiguo Testamento tiene la idea central de sustitución. En el ritual de los sacrificios de animales del Antiguo Testamento, como vimos, la víctima inocente tomaba el lugar del pecador y por lo tanto todo sacrificio es una expiación vicaria. Y cuando hablamos de vicario, hablamos de una expiación sustituta. Amén, que toma el lugar del otro. Y por lo tanto, Dios estaba cargando en Cristo todos los pecados de la humanidad. Por eso decimos el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él se presentó como sustituto nuestro en la cruz y Dios cargó la culpa de todos nosotros sobre esta víctima inocente. Cada sacrificio del Antiguo Testamento, número 5, tiene la idea central de remisión. Remisión es perdón de pecado, es alzar la pena, es eximir, es liberar.
y por lo tanto después de la expiación viene la remisión de pecado, como dice Hebreos 9:22. Casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, no hay perdón de pecado. Finalmente, todo sacrificio del Antiguo Testamento tiene la idea central de reconciliación. Mediante el sacrificio del Cordero se obra la reconciliación con Dios, y esto era, amén, por lo tanto, el medio establecido por Dios bajo la ley. Cristo finalmente es presentado como el Cordero de Dios. Cristo es presentado como el sacrificio perfecto, y este sacrificio perfecto se presenta de esta forma. ¿Y qué tan eficaz sería la sangre de este Cordero que Juan de forma anticipada proclama que ha llegado el momento que la profecía estaba señalando para que el Cordero de Dios purificara el mundo entero? ¿Qué tan eficaz sería la sangre de Cristo? Hebreos 9:11-14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, no la sombra como era la ley, porque la ley era sombra de las cosas que habían de venir, pero ya estando presente Cristo, quise sentado como sumo sacerdote de los bienes espirituales, y no por sangre de los machos cabríos ni por la sangre de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, que la redención de Cristo a nosotros no hay que todos los años estar ofreciendo sacrificio por nuestros pecados. Ya Cristo murió por nuestros pecados, y por lo tanto ya Cristo nos ha redimido de nuestro pecado. Y el verso 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a las cosas inmundo santificaban para purificación de la carne, dice el verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Alabado el nombre del Señor. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, porque Él fue seleccionado desde antes la fundación del mundo. Él fue inmolado desde el principio del mundo. Su sacrificio ya había sido señalado. Era el medio establecido por Dios para nosotros obtener el perdón de pecado, para purificar al mundo entero de toda contaminación y de todo pecado. Por eso, cuando nace Cristo, aparece una gran comitiva, un gran coro de ángeles a los pastores, amén, que estaban ahí en las afueras de Jerusalén. Y aparece esa gran comitiva de ángeles que anunciaban, amén, el nacimiento del niño Dios. Y decían: buena voluntad para con los hombres. Amén. Y por lo tanto, ya había llegado el año agradable a Dios. El año de la buena voluntad para con los hombres había llegado con el nacimiento de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Y con su muerte se iba a consumar la redención de todos los hombres. Y cuando dice mediante el Espíritu eterno, son los efectos del sacrificio de Cristo. No solamente perdona los pecados de aquellos que nacerían durante el tiempo de Cristo, su generación, sino aquellos también que serían limpios después de su muerte en la cruz. Amén. También cubrirían aquellos, amén, que habían pecado antes de él. Y todo pecado, presente, futuro, amén, o pasado, son cubiertos con la sangre eterna de Cristo, con el sacrificio eterno de Cristo en la cruz del Calvario. Sus efectos se extienden a todo tiempo. Hebreos 10, del 10 al 14. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esto era lo que Juan estaba anunciando cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Ciertamente todo sacerdote, dice el autor de Hebreo, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y aquí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, declara el autor de Hebreo en Hebreo 10:14. Alabado el nombre del Señor. La sangre de Cristo es la sangre de un nuevo pacto. Amén. Y por eso nosotros entendemos, amén, que así como el pacto anterior se estableció con sangre, el nuevo pacto, por lo tanto, se establecería con sangre. Alabado el nombre del Señor, pero no la sangre de machos cabríos, sino con la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario, y por lo tanto a partir de su muerte expiatoria, su muerte vicaria, amén, su muerte sustituta, nosotros entramos a disfrutar de esa paz con Dios. Amén, que por eso damos gracias al Señor en este tiempo, porque podemos disfrutar de esta paz tan preciosa con Dios. Cristo vino a morir por nuestros pecados. Era un gran dilema. No había forma de limpiar nuestros pecados. Ese era el dilema humano. Los sacrificios, y aún lavando nosotros con la sangre de animales, con hisopo, con lejía, no podíamos quitar de nuestra piel el pecado que habíamos cometido. Siempre tendríamos mala conciencia y el pecado se quedaría en el interior de nosotros. La única forma de limpiar el pecado era con la sangre de Cristo Jesús, como un cordero inocente y sin mancha, que vino a este mundo a dar su vida por usted y por mí. Y con ese sacrificio, nosotros le damos gracias a Dios por la llegada de Cristo como Cordero de Dios, que vino a quitar nuestros pecados, que vino a amistarnos con Dios. Ya Dios no nos mira como enemigos. Ya su ira no está encima de nosotros. Ya Dios nos acepta como amigos. Ya incluso la división del lugar santo, lugar santísimo, ese velo espeso que lo dividía, fue roto en dos, demostrando que hay acceso directo para nosotros entrar a la presencia de Dios. Los sacerdotes que en el Antiguo Testamento fueron establecidos como intermediarios entre Dios y los hombres, son quitados y el sacerdocio no existe, porque al romperse el velo, cada persona puede acercarse directamente a Dios y hablar con Él y presentarse a Dios, porque ya el sacrificio fue hecho una vez y para siempre para limpiarnos de la mala conciencia, para limpiarnos de pecado, para limpiarnos de culpa. Y el gran dilema ahora es que si Cristo te limpió de tu pecado, ¿por qué vivimos con ese pesar? ¿Por qué vivimos con esa angustia? ¿Por qué vivimos con ese quebranto? Como si lleváramos una carga muy pesada encima de nuestros hombros. El autor de Hebreo, verso 13, dice: despojémonos del pecado y de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ya Cristo murió por nuestro pecado. Ya Cristo pagó el precio por nuestro pecado. Se cumplieron las palabras proféticas de Juan el Bautista, que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Usted y yo fuimos limpios de ese pecado y ahora nos acercamos al Padre y podemos decir: Abba Padre, bendito Padre, amén, sea tu nombre bendito. Y podemos llamarnos hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tan grande! Ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Como dice Juan 1:14. A los suyos vino y los suyos no los recibieron. Y el verso 14 que nos dice: mas a aquellos que le reciben, le dio potestad, autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales son engendrados no por voluntad humana o de varón, sino por voluntad de Dios. Hijos de Dios. Y Cristo dijo: no los llamaré más siervos,
sino amigos. Amén. Y el apóstol Pablo nos habla en Revelación que somos coherederos de Dios juntamente con Cristo. Y que también que recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si tenemos tanta bendición, creo que tenemos muchos motivos este jueves de acción de gracia para darle gracias a Dios por ese Cordero precioso que fue enviado para morir en la cruz por nosotros. Amén. Y ese Cordero que sufrió tal tormento, que sufrió tal castigo en la cruz, que fue tan grande, más el castigo espiritual que el físico, aunque fue latigado, aunque sufrió humillación, aunque le dieron galletas por sus caras, por sus mejillas, aunque le colocaron una corona de espina, aunque sus espaldas fueron flageladas y su piel fue cortada de toda su espalda y sangró profusamente, aunque lo obligaron a llevar esa cruz tan pesada, hasta el Gólgota. El dolor físico no se podía comparar al dolor espiritual expresado en la cruz cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque sintió profundamente su alejamiento de parte de Dios. Mas nosotros no tenemos que sentirlo, porque ya Él nos amistó con Dios, rompió esa enemistad con Dios y ahora somos hijos de Dios. Aleluya. Usted y yo somos hijos de Dios. Y habla incluso que los ángeles son un espíritu ministradores enviados a servir a aquellos que van a heredar la salvación en Cristo Jesús. Y creo que por eso damos gracias al Señor, por esa gran bendición. En resumen y aplicación de este día. El bautismo de Juan fue el escenario perfecto para la primera manifestación pública del Mesías, el Cristo, a todo Israel. Juan fue aquella voz que clama en el desierto, enviada para preparar el camino del Señor, que señala Isaías 43, el cual rompió el silencio profético de más de 400 años, conocido como el período intertestamentario. Juan fue enviado a bautizar para proclamar a Cristo, para identificarle, y después de haber visto la señal sobre aquel que se sentó, amén, el Espíritu Santo sobre él, Juan expresó: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo, como Cordero de Dios, es presentado como el sacrificio perfecto que quita los pecados de la humanidad, el cual fue anunciado desde el Antiguo Testamento. En efecto, Cristo es nuestra Pascua, Pesad, aquel Cordero de la salida de Egipto cuya sangre preservó la vida de los primogénitos y que hoy su sangre establece la amistad, la reconciliación con Dios, un acercamiento de toda la humanidad a Dios. Siendo que los sacrificios animales bajo la ley no eran más que sombra de las cosas que habían de venir, todos constituían tipos y señales proféticas de aquel sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, un sacrificio de un Cordero de Dios limpio y sin mancha que venía a quitar los pecados de la humanidad. Gracias, Señor, por este sacrificio perfecto que tú has enviado. Gracias, Señor, oh Padre, por nuestro Señor Jesucristo, a quien enviaste a morir en la cruz del Calvario, que pagó su precio, Señor. Su sangre preciosa fue derramada, oh Padre eterno, por nuestra redención, oh Señor Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque no teníamos la forma de nosotros pagar, oh Señor, nuestra redención. No había forma, Señor, de limpiar nuestros pecados. Pero tú desde antes de la fundación del mundo estableciste que sea este medio perfecto el cual llegó a todos nosotros. Bendice, Señor, a cada hermano presente en este estudio. Bendice a cada hermano de nuestras congregaciones, oh Padre eterno. Bendícelo grandemente, Padre, y te damos gracias desde esta noche, Padre. Comenzamos a darte gracias por tus grandes bendiciones que tú has derramado sobre nosotros, oh Padre, bendiciones que están en los lugares celestes en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga y gracias por la paciencia
de estar con nosotros cada semana en un estudio más de la palabra de Dios. Recordemos que en este trimestre el tema principal es el Señor Jesucristo y que cada semana estamos todos los martes presentando un tema distinto de nuestro Señor Jesucristo. En esta ocasión, el tema de este mensaje, el tema de este estudio es Cristo como el Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Espero que hayamos aprendido bastante de esta lección y que sea una experiencia que nosotros atesoremos en nuestros corazones. Amén. Y que sirva de fortaleza en los momentos oscuros, los momentos difíciles. Entendamos que Él está a nuestro lado. Y así que si nosotros, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, mucho más ahora, siendo amigos de Dios, seremos salvos de la ira venidera. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un saludo en el nombre de Cristo Jesús a todos ustedes. Bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.